Bien, estamos listos entonces con la grabación. Recordemos que estamos en semana 3 de este módulo número 5. La semana pasada cubrimos las herramientas de espina de pescado y también el diagrama de Pareto. Por ahí espero que les haya ido bastante bien con el ejercicio de reforzamiento que asignamos y que inclusive de alguna manera les iba a ayudar a responder unas preguntitas ahí del examen. Para el día de hoy vamos a ver la herramienta de gráficos de control. Son dos tipos de gráficos, uno se llama XR, que significa promedios y rangos, y el gráfico P. Ambos, de una vez les adelanto, tienen básicamente procedimientos similares a lo que vimos la semana pasada. Así que aquí no se sientan extrañados, ¿verdad? De ver que algunos pasos pues son un poco recordatorio de esos temas anteriores. Más bien, pues la idea es que se sientan un poquito más familiarizados con el proceso y más bien nos ayude también a fortalecer pues algunos detalles. Recordemos que en este módulo la intención es ver estas 7 herramientas básicas. Ya hemos avanzado con estas 4 que vemos con el check y hoy pues nos vamos a enfocar en la última, la de gráficos de control. Vamos a empezar diciendo que los gráficos de control pues sirven para analizar el comportamiento de diferentes procesos y poder prever posibles fallos de producción a través de un método estadístico. Esta es una herramienta que se utiliza en la mayoría de los procesos industriales que son bastante propios de industria médica. Y para manejar bien todo el proceso, vamos a conocer o por lo menos tener ahí bien clarito algunas abreviaciones o simbologías o variables, como quieran llamarle, que vamos a utilizar precisamente en la elaboración de estos gráficos. Vamos a trabajar con los límites de control y los límites de especificación. Como se ve en pantalla, vean que son estas que voy a resaltar por acá, son abreviaciones o variables. Tenemos los límites superiores de control, los límites centrales de control y los límites inferiores de control. Para el caso de los límites de control, por supuesto. Para el caso de los límites de especificación, lo único que cambia es la última palabra, ¿verdad? Tenemos límites superiores, centrales e inferiores, pero en este caso de especificación. Aquí importante que nos quede también bien presente es que los primeros son suministrados por las variaciones del proceso, mientras que los últimos, los de especificación, son establecidos de acuerdo a lo que el cliente solicita o especifica, ¿verdad? Cuando hace la contratación para que la empresa confeccione o produzca algún artículo. Los gráficos de control no son solo dos, nosotros vamos a ver dos, que son los más usados, pero verdaderamente son más. Y ampliamos un poquito acá para que lo apreciemos mejor. Tenemos dos clasificaciones de estos, los que son con datos continuos y también los que utilizan atributos. Entonces vamos a aprender a usar uno de cada uno. Vamos a empezar por datos continuos y en este particular, como está ahí pues resaltado en la imagen, nos enfocaríamos en este de gráficos XR, generalmente utilizado, ¿verdad?, para datos que no superen 8 elementos. Siempre, ¿verdad?, solicitarles que si surge alguna preguntita, ¿verdad?, a lo largo de la explicación, por favor, siéntanse en la confianza de levantar la mano para poder ubicarles. Bien, cuando trabajamos entonces variables continuas,
es porque nos interesa medir la característica de calidad de algún proceso o bien de algún producto. Es importante acá identificar cuál es la tendencia central y cuál es su variabilidad. Los gráficos de control, en este caso de tipo continuo o con el uso de variables continuas, son mucho más sensibles que la otra clasificación, la de los atributos. Son tan sensibles que se dice son capaces de avisarnos, ¿verdad? De alertarnos de posibles problemas de calidad antes de que estos se manifiesten. Específicamente los gráficos XR o bien de promedios y rangos, o sea, vamos a sobreentender que la X representa promedios y la R representa rangos. Estos se utilizan para observar el nivel y la variación del proceso para muestras con un tamaño de 8 o menos. Esto es súper importante. Ya cuando tal vez el escenario requiere de tamaños mayores a 8, pues tendríamos que utilizar otro gráfico. Las observaciones que podemos detectar a través de estas gráficas nos van a permitir darle seguimiento al nivel y a las variaciones que hayan en un proceso de forma simultánea y así detectar pues la presencia de causas especiales. Esto es una forma súper resumida, ¿verdad?, de cómo podemos llevar a cabo los pasos para la elaboración de los gráficos XR. Obviamente, ¿verdad? No es tan funcional pues que yo aquí les lea y quedamos con esa explicación. Vamos a ver un ejemplo, pero a modo de resumen, el primer paso es tener datos, ¿verdad? Sin datos no podemos confeccionar nada, ningún gráfico. Luego hay que hacer varios cálculos, me parece que se los dije la semana pasada, tanto la semana pasada como hoy ocupamos calculadora a mano, así que necesitamos averiguar lo que es el promedio de la muestra y también los rangos. Hay que calcular promedio de promedios y promedio de rangos, calcular límites. Recuerdan los que vimos hace un momentito, superior, central e inferior. Y ya con esos pasos podemos elaborar el gráfico. Pero vamos a verlo como un ejemplo. Entonces, paso 1, recolección de datos. Vamos a suponer este caso, ¿verdad? Dice, se extraen 10 muestras de dispositivos médicos fabricados. A cada muestra se le aplican 4 observaciones para verificar si cumplen con la medida en milímetros requerida. Y estos fueron los resultados. Antes de esto quiero hacer la salvedad porque a veces me pasa, profe, pero usted acaba de decir que son menos de 8 o menos y hay 10. No nos vamos a enfocar en la cantidad de muestras. Esto no. En lo que nos enfocamos es en la cantidad de observaciones que se le aplicaron a cada muestra. Y aquí tenemos apenas 4. O sea, perfectamente yo pude haber hecho 8 observaciones y aplica perfectamente la utilización de esta herramienta, no más de 8. Así que cuidadito con ese detalle. Aquí entonces vamos a entender que estos números, que son los datos recolectados, representan milímetros, ¿verdad? Entonces se confeccionó un dispositivo X y este dispositivo tenía que cubrir, ¿verdad?, un tamaño específico. Sin embargo, cuando se hacen las muestras y se empiezan a aplicar las mediciones, vean que se encuentran bastantes diferencias, ¿verdad? No hay algo, digamos que constante, sino que hay mucha variación. Bien, ese sería el primer paso, la recolección de datos. Paso 2, vamos a calcular el promedio y los rangos. Con la misma tablita, simplemente pues aquí se están adicionando 2 columnas, una para promedios y una para rangos. Voy a explicar
la primera muestra, la número 1, y después voy a pedir ahí a algunos voluntarios que me colaboren para confirmar los datos de otras muestras que vemos en pantalla. Entonces, para averiguar el promedio, vean qué sencillo es. Necesitamos sumar las 4 observaciones. Recordemos que son tamaños en milímetros, entonces vamos a sumar 224, 227, 223 y 227 otra vez. La suma de eso vamos a dividirlo entre 4 porque son 4 observaciones. Y el resultado nos da 225,25, como se observa ahí en la columna de promedios. Para el caso del rango, lo que se hace es utilizar el dato más grande, que en este caso para la muestra número 1 es 227. Aquí no pasa nada que esté repetido, ¿verdad? Eso no afecta en nada, pero es el valor más grande. Y vamos a identificar también el valor más pequeño, que en este ejemplo es 223. Así que vamos a hacer una simple resta. Y en este caso nos da 4, un rango de 4. Entonces, hasta aquí vean que no hay mayor nivel de dificultad, simplemente es, en el caso del promedio, hacer una suma y una división, y en el caso del rango es hacer una simple resta. Bien, ¿hay alguna pregunta sobre estos procedimientos? Y si estamos claros, ahí me ayudan con un dedito arriba para poder avanzar. Ok, gracias. Perfecto. Vamos a ver. Voy a mostrarles a continuación los... déjenme hacer una cosita diferente, permítanme. Voy a cambiar la presentación de la pantalla. ¿Alguien me puede confirmar con el micrófono si estamos viendo tanto la presentación como la calculadora? Sí, profe. Ok, perfecto, gracias. Entonces, tal vez alguien voluntariamente que me ayude y ustedes me van a ir como explicando a mí, bueno, profe, a ver, hagamos el de la muestra 3. Que alguien me diga, bueno, profe, para sacar el promedio, haga esto y esto y esto, y yo lo voy a ir colocando en la calculadora y confirmamos el dato. ¿Quién me ayuda con el cálculo de promedio y rango para la muestra número 3? ¿Algún voluntario o voluntaria? Profe, ahí sumaba los 4 es Ok, ajá, vaya dictándomelos. 217 más 225 más 220 más 229. Ok, ¿qué más hago? Se me fue. Profe, una pregunta. Lo dividía por 4. Ajá, lo divido entre 4. Ya voy, compañera. Entonces, ahí tenemos para la muestra 3, 222,75. Ahorita vamos a confirmarlo porque yo tengo el cuadro lleno en la siguiente imagen. Pero si me lo pueden anotar por ahí para que quede confirmado, entonces 222,75. Y ayúdenme con el Y rango para completar el ahí proceso. Ajá. 229 menos 217. 229, que es el más grande, ajá, menos 217, nos da 12. Acuérdense de esos numeritos. Ya le doy la palabra, compañera, porque para que no se me pierda ahí el hilo. Aquí lo tenemos ya lleno y veamos la 3. Efectivamente tenemos los resultados que acabamos de hacer en el en vivo, 222,75 y rango de 12. Perfecto, compañero, muchas gracias. Ahora sí, compañera, no supe quién fue la que tenía una preguntita, pero si me dice que era la consulta. ¿Quién era? ¿Ya no?
Bueno, ¿se arrepintieron o quiero creer que ya se le aclaró la consulta? Bien, paso 3, ¿verdad? Una vez que ya llenamos ambas columnas, dice que hay que sacar el promedio del rango y el promedio de los promedios. Yo creo que desde la escuela a uno le dicen, ¿verdad? ¿Cuál fue su promedio a fin de año? ¿Cuál fue su promedio de sociales? Y lo que se hacía era sumar todo, las notas que usted había tenido durante el año, por ejemplo, y se dividía entre la cantidad de notas que usted sumó. O sea, muy parecido a lo que hicimos con el promedio. Vamos a ver qué sería esto. Entonces, como vemos acá en la tabla, déjenme acomodar los datos. Bueno, la tablita ahí. Ahí. Si ustedes observan en lo que es la columna del promedio, nosotros tenemos en total, ¿verdad? 10 datos. Todos estos que están acá. Entonces, como yo tengo que averiguar el promedio se coloca acá, en esta fila que precisamente tiene el título de promedios. Entonces, yo sumo todos los promedios, que de hecho aquí está el cálculo en la parte de abajo, y cuando saco la suma, lo que me queda es dividirlo entre 10, porque en este caso tengo 10 datos sumados. Y esto nos va a dar 224,35. Y para el rango se hace el mismo proceso. Yo tengo que sumar los 10 datos del rango y dividirlo entre 10. Esto me da 7,9. Todos estos cálculos, obviamente, los necesitamos para confeccionar el gráfico, ¿verdad? Entonces, igualmente yo aquí pues les he ido colocando como la operación para que ustedes puedan entender mejor el proceso, pero vemos que es bastante sencillo, nada más es de tener cuidado. Obviamente que cuando ustedes ingresen los datos a la calculadora, pues lo hagan correctamente, ¿verdad? Que no se coman algún numerito, alguna coma, o que no se vayan a poner tal vez a hacerlo así como muy a la carrera y de pronto meten un dato incorrecto. Por supuesto, si estuviéramos hablando de Excel, pues obviamente es otra historia, pero aquí recordemos que lo estamos aprendiendo a manejar primero con calculadora o de una forma un poquito más manual para entender mejor el paso a paso. Entonces, me confirman por favor si en este paso de lo que es el cálculo del promedio de promedios y el promedio de rangos queda claro. Ok, gracias ahí por confirmar. Excelente, muchas gracias. Paso 4 es calcular los límites. ¿Cuáles eran los límites? Acuérdense que era superior, central e inferior. Y que teníamos dos tipos, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver cómo se utilizan. Resulta que para calcular los límites necesitamos utilizar fórmulas. Estas ya son fórmulas o cálculos matemáticos, ¿verdad? Que debemos, pues, tal vez no memorizar porque no tiene sentido, pero sí conocer que hay, ojo con esto, hay fórmulas para hacer el gráfico de promedios, o sea, el gráfico X, y también hay fórmulas para hacer el gráfico R, porque olvidé mencionarles, cuando hablamos de hacer un gráfico XR, son dos gráficos en uno, o sea, ellos se juntan, por así decirlo. Entonces, primero tenemos que confeccionar uno y después el otro, y después uno se sobrepone encima del otro. Y para estas fórmulas se trabaja con esta tabla que se llama tabla de constantes. Es la misma tabla que usamos tanto para el gráfico X como para el gráfico R. La misma tablita. Aquí algunos aspectos, ¿verdad?, que son claves para hacer un buen uso de las fórmulas. ¿Cuántas observaciones estamos trabajando en este ejemplo? 4, ¿verdad? Entonces, de esta tabla solamente nos va a interesar la información
que está relacionada con 4, porque son 4 observaciones. Eso es lo primero. Ahora, en esta diapositiva 18, pues estamos teniendo ahí a la mano fórmulas con la tabla, pero voy a ir avanzando para que veamos cómo se aplican. Bien, acá, como estamos en el paso de dibujar los límites, tanto el superior como el central, el inferior, de hecho por acá están, ¿verdad? Estos son los límites de control. De este lado, en la parte superior de la diapositiva, les estoy poniendo nuevamente las mismas fórmulas de la diapositiva anterior. Ojo con esto es para no estarme devolviendo. Y en la parte central estoy sustituyendo los valores de cada, o sea, que están asignados a cada variable. ¿De dónde salen estos valores? Estos valores salen de la tablita que acabamos de completar, ¿verdad? Donde aparecían los promedios y los rangos. Y vamos a verlo entonces de esta manera. Para lo que es el límite superior de control, dice que necesito la variable promedio de promedios. Estoy viendo que aquí como que me quedó cortado una nota que puse en este lado. Tengo que corregirla. Pero si ustedes están haciendo anotaciones, que sería el ideal, por favor, háganme en esta salvedad. Cuando yo tengo una X con una... voy a escribirlo. Denme un momentito, por favor. Cuando yo tengo una X, y voy a tener que hacerlo así porque no me deja hacerlo por separado. Ok, cuando tengo una X con una rayita arriba, eso es promedio. Cuando tengo una X con 2 rayitas arriba, eso significa promedio de promedios. Entonces, si ustedes observan, acá en las fórmulas, lo que tengo es X con 2 rayitas. O sea que me está diciendo, mire, usted tiene que usar el dato de promedio de promedios que calculamos en las tablitas anteriores. ¿Y se acuerdan cuál era? Si no se acuerdan, me voy a devolver para que vean. Aquí tenemos 224,35, ¿verdad? Y vean que para los 3 tenemos el mismo dato porque las 3 fórmulas empiezan con esa variable. Déjenme borrar acá estas rayillas que agregué para que no afecte. Me devuelvo. Un momentito. Véanlo acá. Ahí está. El promedio de promedios era 224,35, ¿verdad? Para que después no digan de dónde apareció ese numerito, ¿verdad? Bueno, todo está ligado. Regreso acá. Luego me dice, bueno, en el caso del límite superior, agarre el promedio de promedios y súmele a sub 2. ¿Y eso qué es? Bueno, eso es de la tabla de las constantes, esta que está acá. Y vemos que ahí tenemos a sub 2, para el caso de 4 observaciones, es 0,729. Y precisamente ese es el numerito que me sale ahí en la sustitución de la fórmula, ¿verdad? 0,729. Y dice que ¿qué sería? A ver si lo sacamos por deducción. ¿Qué sería la R con una rayita arriba? Bueno, el promedio de rango, ¿verdad? Que también estaba en esta tabla de acá. Ahí está. El promedio del rango es 7,9. Y efectivamente ese es el dato que tenemos acá en la fórmula. Entonces, cuando realizamos todo este cálculo, que hago también la salvedad, los que están haciendo ahí confirmación de datos en la calculadora, por favor utilicen los paréntesis. Si no colocan los paréntesis en calculadora, les puede generar un resultado distinto. Entonces,
acá, para lo que es el caso de el límite superior, nos va a dar 230,11. Vemos que la fórmula del límite central nada más es el promedio de promedios, o sea, aquí no hay que hacer mayor cosa más que poner ese dato. Y para el límite inferior, quiero que le presten atención, vean lo interesante, es exactamente la misma fórmula, nada más que en el inferior se resta y en el superior se suma, pero es la misma fórmula, los mismos datos. Aquí está la resta y aquí más bien se suma. Y para este caso, entonces, tenemos que el límite inferior es 218,59. ¿Okay? Entonces, ahí ya tenemos los tres valores que necesitamos para dibujar o para trazar los tres límites del gráfico. Bien, Brian, adelante. Eso de la constante, ¿cómo sé cuándo agarrarlo? Cuando la fórmula se lo pida, por ejemplo acá, la fórmula dice A2, ¿verdad? Y esa es una constante que aparece en la tablita de las constantes, valga la redundancia. Ajá, pero eso, bueno, usted dice que hay un rango o un promedio, no me acuerdo bien, que en este caso es 4. Ah, ok, no es promedio ni rango. El ejemplo que estamos desarrollando dice que se hicieron 4 observaciones, entonces me tengo que fijar en esta tablita donde está el 4, ¿verdad? Y solamente utilizo entonces los valores que están asignados para esa cantidad de observaciones. Me devuelvo para que agarre el hilo. Permítame por acá, aquí, donde empezamos el ejemplo, decía, ¿verdad? Que se hicieron 10 muestras, pero que a cada muestra se le aplicaron 4 observaciones. Entonces, esto es lo que me va a definir a mí cuál valor de esa constante es con lo que voy a trabajar. ¿Me explico? Ah, ok, sí, ahora sí. Gracias. Okay, con gusto. Ok, voy a regresar. Bien, estábamos por acá. Entonces ya tenemos los valores para los tres límites y quiero que observen que aquí tenemos pues otra vez un espacio, ¿verdad? Común para graficar. Tenemos eje X y Y, pero es importante saber de qué depende esta información. Bueno, quiero que observen que en el eje horizontal tenemos los números del 1 al 10. ¿Qué significarán esos números, chiquillos? ¿Me los inventé, los puse antojadizamente o tienen alguna relación con el ejemplo? Me imagino que son los 10 valores de la tabla, ¿no? Ajá, son las 10 muestras, ¿verdad? Que se le aplicaron al producto. Perfecto. Ahora, también tenemos un eje con unos numerillos ahí interesantes para lo que son los valores verticales. ¿De dónde salieron esos valores? Bueno, estos valores se extraen de las cantidades de observaciones que se realizaron. Recuerden que como eran medidas en milímetros, ¿verdad? Que habían algunos que tenían una medición de 216 y lo que se utiliza acá preferiblemente es el valor más pequeñito de toda la tabla hasta el más grande que se haya observado. Entonces aquí vemos que tenemos de 216 hasta 232. Si voy a devolverme para que veamos, o sea, de los datos que estamos hablando son de todos estos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que a mí me va a alimentar el eje vertical de este gráfico. Uy, perdón. Ahí está. Cuando ya yo he trazado tanto eje X y Y, lo que voy a hacer es utilizar estos valores
para generar los límites. Entonces, si ya yo tengo claro que el límite superior es 230,11, bueno, entonces yo voy a trazar una línea, ¿verdad? Recta, obviamente ahí me disculpan, pero lo estoy haciendo a mano alzada. Una línea recta que me va a representar ese valor. Para el límite central se recomienda hacer una línea punteada, ¿verdad? Como se ve por acá, para diferenciarlo del superior y el inferior, que en este caso era 224,35, y finalmente el inferior, que sería a 218,59. Cuando ya tenemos las tres líneas trazadas, ahí ya contamos con los límites. Ok. ¿Hay alguna pregunta sobre este paso? ¿O me confirman si estamos claritos? Aquí es súper importante como seguir el hilo, ¿verdad? Para no perdernos en el proceso. ¿Alguna consulta, muchachos? ¿Cómo se llama el A2? Perdón. El A2 es una constante, aquí está, en la tablita. De hecho, en esa tabla de constantes tenemos A2, D4 y D3. Para lo que es el gráfico X, que es el que estamos haciendo, solo usamos A2. Pero cuando vamos a hacer el otro gráfico, el de rangos, usamos estos otros dos. Porque la tablita pues aplica para los dos tipos de gráficos. Y ya les digo, estos son cálculos matemáticos, ¿verdad? Que para efectos, digamos, del tema, no nos vamos a poner a averiguar y de dónde salió todos estos números y cómo los calcularon. No, ya alguien más se encargó de eso, ¿verdad? A nosotros lo que nos interesa simplemente es aplicar estos valores en las fórmulas de los límites. ¿Alguna otra preguntita? Ok. Siguiente paso, vamos a confeccionar el primer gráfico, el X. Aquí estoy volviendo a poner, para no devolverme tanto, la misma tablita que llenamos antes. ¿Por qué necesitamos alimentar el gráfico con cada uno de los promedios? Aquí yo les estoy poniendo ahora que cuando vayamos a trazar el valor de la muestra 1, lo que estamos representando es el promedio 225,25. Cuando representamos el valor de la muestra 2, representamos entonces el promedio 221,75 y así sucesivamente. Y lo vemos a continuación. Quiero que vean acá, ¿verdad? Que vamos a dibujar un punto, ¿verdad? En este caso, este color no me está ayudando. Déjenme cambiar el color del puntero. Vamos a dibujar un punto, ¿verdad? Que nos va a representar, por ejemplo, para la muestra número 1, decía un valor promedio de 225, y resto, ¿verdad? Entonces ahí está efectivamente el puntillo que me permite relacionar ese valor para la muestra 1. Para la muestra 2, igualmente, ¿verdad? Sería una altura de 222 y resto, y así con cada uno. Entonces vamos a tener un gráfico. En este caso lo que se hace, digámoslo así, es un gráfico lineal, ¿verdad? Entonces se dibujan primero los puntos, como se aprecian ahí, que se ven como brillantitos. Y importante ponerle nombre a cada uno de los ejes. En este caso, como ya se los había dicho, estos son los promedios y estas son las 10 muestras. Y súper importante que el gráfico tenga título, porque los gráficos no tienen que ser una adivinanza, ¿verdad? Sino que me tienen que guiar acerca de lo que están representando. En este caso es el promedio de medidas encontradas, ¿verdad? Puede ser en un lote de dispositivos fabricados. Cuando ya pusimos los puntillos, lo que hacemos es unirlos, ¿verdad? Con una línea continua, así como se aprecia en pantalla. ¿Qué es importante aquí rescatar? Bueno, porque a fin de cuentas las herramientas tienen funciones que nos interesan aprovechar.
Cuando nosotros hablábamos de los límites de control, ¿verdad? Son esos límites que a nivel interno de calidad nos van a permitir conocer si el proceso está en control o no. Y lo que se espera, obviamente, es que los valores estén lo más cerca posible del límite central, porque eso nos dice que todo está en control. Pero cuando uno de estos valores se sale o se acerca inclusive mucho a un límite superior o a un límite inferior, ahí pues hay que prestar atención, hay que indagar qué fue lo que pasó y en casos pues muy importantes hay que tomar decisiones para hacer correcciones de el proceso que no está en control. Bien, vamos ahora a ver cómo fabricamos el gráfico de rangos, que de una vez les adelanto es el mismo proceso que acabo de explicar con promedios, nada más que vamos a usar los datos de rango. Aquí vemos la misma tablita de hace un rato, como le explicaba el compañero, pero lo que cambia son las fórmulas, que son distintas. Siempre vamos a usar para este ejemplo los valores que están relacionados con 4 porque eran 4 observaciones las que se aplicaron. Y procedo a avanzar acá para que veamos cómo es que se calculan los límites, porque aquí también tenemos que calcular límites. ¿Se recuerdan que habían dos tipos de límites? Los que acabamos de ver eran los de control, ¿verdad? Déjenme ajustar esta pantalla. Ok, aquí estoy. Aquí les puse las mismas fórmulas de la diapositiva anterior. Aquí están ya los cálculos aplicados y los resultados. Y obviamente con estos resultados se pueden trazar límite superior, inferior y central. Vamos a repasar un poquito el tema de los valores numéricos que se utilizan acá. Dice la fórmula del límite superior que voy a agarrar el promedio del rango, que se acuerdan, les dije que es cuando la R tiene un techito arriba, es promedio del rango. Ahí están las rayitas que creo que se ve como un poquillo escondida con ese color. Es 7,9. ¿De dónde salió este valor? De la tabla del puro inicio, cuando hicimos la sumatoria de toda la columna de rango, que la dividimos entre 10, ahí salió ese 7,9. Y dice que se multiplica por la constante D4. Y vemos que D4 para 4 observaciones es 2,282, como efectivamente se aprecia aquí en la pantalla. Para el límite central es simplemente el promedio del rango, que es 7,9, y para el límite inferior dice que en vez de usar la constante D4 que se utilizó en el superior, aquí se utiliza el D3, pero vean qué interesante. D3 es 0, ¿verdad? De acuerdo a esa tabla. Y los valores que tenemos para este ejemplo serían entonces 18,3 para el superior, 7,9 para el central y 0 para el inferior. Si ustedes observan en la imagen, pues no se aprecia, yo no lo dibujé, pero no pasa nada si ustedes lo quieren dibujar. Yo no tracé, ¿verdad? La línea del límite inferior porque al ser 0 se convierte en el eje, ¿verdad? Principal de la gráfica, entonces está como de más, pero si ustedes quieren trazarlo o dibujarlo, ¿verdad? Tampoco está mal. En este caso está dando 0, o sea que está coincidiendo el límite inferior con la colocación del eje del gráfico. Aquí
vuelvo a retomar la tablita original, ¿verdad? Para no devolverme demasiado, y vemos que en este caso lo que voy a utilizar para trazar el gráfico son los valores del rango. Entonces, para la muestra 1 es 4, para la muestra 2 es 10 y así sucesivamente. Y lo vemos aquí. Entonces, para la muestra número 1 dibujamos un punto, ¿verdad? A la altura del 4. Para la muestra 2 dibujamos un punto a la altura del 10 y así sucesivamente con cada una de las muestras de acuerdo a los valores de la tabla. Cuando ya dibujamos los puntos, ¿qué seguía? ¿Quién se acuerda? De acuerdo al gráfico anterior. Después de dibujar los puntos, ¿qué hago? Los unimos, profe. Correcto, perfecto. Gracias, compañera. Y eso lo vamos a apreciar acá. No se me vayan a asustar. Ay, perdón. No se me vayan a asustar. Aquí, yo les dije también hace un momentito que el gráfico XR realmente son dos gráficos en uno. Y aquí nosotros tenemos efectivamente dos gráficos. Ahora, el gráfico que ustedes ven de barras en color anaranjado es el gráfico X, el que antes hicimos a través de unas líneas, ¿verdad? Aquí yo lo transformé para que se apreciara mejor, pero podemos usarlos juntos, o sea, ambos en línea. Yo lo transformé a barras, pero es la misma idea. Y el gráfico que se ve lineal en color moradito, ¿verdad? Representa el gráfico de rangos, que es el que acabamos de confeccionar. Quiero que vean que por un tema de que sea como más comprensible la información, yo le puse color azul. Permítame aquí ajustar algo. Yo le puse color azul, no sé si lo pueden apreciar, a los límites superiores, centrales e inferiores del primer gráfico, el de promedios, ¿verdad? Y para diferenciarlo de los límites del gráfico de rangos, lo puse en color verde, los límites de ese otro. Entonces aquí lo que se hizo, ¿verdad? De forma muy puntual fue colocar uno encima del otro. Pero lo que tenemos que ir, ¿verdad? En términos generales es a conocer qué es lo que está pasando en esas muestras que se tomaron. ¿Será que todo está dentro de los rangos requeridos? ¿Será que hay alguna variación, alguna anormalidad o alguna no conformidad? Y si lo hay, ¿qué tiene que hacerse, verdad? Y cómo debe hacerse. Voy a devolverme un momentito, acá. Aquí mismo, perdón. ¿Alguien me puede decir dentro del gráfico de rangos, que es el que tenemos ahí que parece como una montaña en color morado, alguien me puede analizar algún dato relevante acerca de las observaciones que ahí se están colocando? ¿Hay algo que les llame la atención acá? Miren, ajá. Que el que está en el 6, o sea, en la prueba 6, ajá, ese está fuera del límite, o sea, está muy... Ajá. Se salió, o sea, algo está pasando ahí. Ajá, se salió, o sea, recordemos que estamos hablando de tamaño, ¿verdad? Sí. Milímetros. Ajá. O sea, la muestra número 6, como usted perfectamente lo está diciendo, ahí hay una alerta, algo pasó, se salió del control, no es lo esperado, no es lo deseado, y tampoco se puede pasar como por alto, ¿verdad? Como que aquí no pasó nada, no. Correcto. ¿Qué otra cosa podemos observar también, aparte de esas 6? ¿Cuál otra está fuera de control? Adelante, Miriam. Ya, ahí sería la 9. Correcto. También. La 9 se salió. La 9 se salió. La 4 está ahí apenas, ¿verdad? Y la
pero la 9 también se salió fuera de control. Ok, perfecto. Ahí habría muchos elementos que podríamos analizar, ¿verdad? Podríamos valorar desde qué equipo, ¿verdad? O qué personas estuvieron a cargo de esas muestras. Si no fueron las personas, si fue un asunto tal vez de calibración de alguna máquina, si fue tal vez de pronto que en alguna de esas manipulaciones, tal vez se cambió de algún producto, se había consumido ya alguna materia prima y se empezó a usar una nueva, que tal vez por ahí, ¿verdad? Tuvo algún tipo de comportamiento diferente, si tal vez fue que hubo alguna situación con la electricidad, con la temperatura, o sea, habría que analizar a profundidad qué generó esas situaciones que se salieron de control, inclusive aquellas que estuvieron al límite. Ahora bien, veamos la otra cara de la moneda. ¿Cuáles estuvieron muy bien? ¿Cuáles muestras de ahí se comportaron dentro de lo deseado? El 2, el 8. Vamos a ver, el 2, el 8 ahí más o menos, porque está muy cerca más bien del superior, ¿verdad? Aunque, o sea, la idea es que no se salga, pero recordemos que entre más cerquita del centro es el ideal. Entonces, en lugar del 8, compañera, alguno que esté en mejor condición. El 3 y el 10 no. El 3 está medio parecido al 8, el 3 y el 10 me dijo. Bueno, sí, el 10 está ahí parecidillo, pero ¿qué opinan? El 5. El 5, ajá. Vean el 7 también, ¿verdad? Está bastante ahí cercano al centro. Entonces, ahorita estamos viendo la gráfica del promedio, ¿verdad? Que es esa lineal. Se analiza exactamente igual la gráfica, perdón, estamos viendo la gráfica del rango. Se analiza igual la gráfica del promedio, que en este caso la representé con barras. Entonces, si ustedes se enfocan en las barras, ¿cómo estamos ahí con las que estamos bastante bien? Ajá, Miriam. Sí, como la 3 Ajá, la 3 es, y la 5, ajá, la 6 está perfecta, sí. la 8, La 8 ahí, ajá, está bastante ajá, cerquita, muy bien. y Ujú. la 9. La 9 también, muy bien. Ujú. En el caso, ¿verdad? De este gráfico, entonces tenemos un panorama también un poquito eh, diferente, ¿verdad? En comparación con el de rangos. O sea, que si yo me enfoco en las muestras que tanto en promedio como en rango están bastante bien, ¿verdad? Yo ya ahí puedo darme una idea de qué tan controlado o no estuvo el proceso. Entonces, bajo este escenario, yo podría, ¿verdad? Definitivamente tomar buenas decisiones, podría darme una idea bastante amplia de lo que está pasando en la producción y también necesito tomar decisiones rápidas y oportunas. Sabemos que en la industria médica, ¿verdad? Los errores no se tienen que presentar o no deberían de presentarse, que la parte de calidad pues tiene que actuar de forma rápida, oportuna, porque aquí creo que en su momento lo decíamos, no estamos hablando, ¿verdad? De una camiseta deportiva, no estamos hablando de un par de zapatos, que si están un poquito más grandes o más pequeños, pues no afectan en mucho. Estamos hablando de dispositivos médicos que en milímetros pueden hacer diferencia, ¿verdad? De que un paciente esté bien o no. Entonces, aquí es bastante importante hacer un buen manejo inclusive de esta herramienta para poder detectar aquello que tal vez visualmente no es tan fácil, ¿verdad? De interpretar. Con la gráfica tenemos un universo un poco más detallado de lo que está ocurriendo en una línea de producción, por ejemplo.
Entonces, a través de esta herramienta, repito que se llama gráfico de promedios y rangos, podemos detectar con facilidad si la operación está en control o no. Y de esta manera poder generar una decisión oportuna para hacer las correcciones a las no conformidades. Bien, ¿alguna preguntita sobre esta herramienta? ¿No? Ok, quiero adelantarme porque yo aquí mismo en la plataforma, muchachos, les estoy dejando abajo del material un videito que necesito que ustedes lo vean. En este video se explica cómo podemos confeccionar esto que yo acabo de explicar, pero en Excel, para que por favor se tomen su tiempito, ¿verdad? De hacer esta parte también para ampliar y fortalecer este uso de herramienta de calidad. Bien, ese era el ejemplo que necesitábamos cubrir para lo que era gráfico de control para valores continuos. Y ahora vamos a conocer un gráfico de control, pero haciendo uso de atributos. Específicamente nos vamos a enfocar en los gráficos tipo P, que no son los únicos, pero son los que más nos interesan para efectos de industria médica. Entonces, los gráficos de control por atributos se realizan si el producto que se está inspeccionando se clasifica como no conforme o conforme. También podemos usar los términos defectuosos o no defectuoso. Respecto a especificaciones de características de calidad. Los gráficos de control por atributos tienen la ventaja de sintetizar, o sea, resumir, consolidar de forma rápida toda la información referida a diferentes aspectos de calidad de un producto, ya que permiten clasificar este como aceptable o inaceptable. Además, no suelen necesitar de sistemas de medición muy complejos y son más fácilmente entendibles por personas que no son especialistas. Estos gráficos P, o también conocidos como gráficos de defectos o de proporción de defectos, son también de útil uso, ¿verdad? A nivel de procesos de calidad, porque a través de ellos podemos detectar el porcentaje de defectos encontrados en productos. Al igual que lo vimos en el gráfico anterior, vamos a desarrollar un ejemplo acá. Aquí viene como el paso a paso, ¿verdad? Para la elaboración de este gráfico. Me voy a brincar la lectura de esto porque vamos a pasar de una vez a verlo ya en un ejercicio práctico, ¿verdad? Más funcional. En este gráfico también se utilizan fórmulas, estas que vemos acá, y quiero que observemos que aquí también participa el uso de los límites superiores de control, superiores, inferiores y centrales. Son obviamente límites de control, pero específicamente para porcentajes de defectos. Y vamos entonces con el paso número 1, que es el mismo de el gráfico anterior, que es recolectar datos. Vamos a suponer este casito. Permítame ajustar la pantalla. En este caso, aquí no aplica, ¿verdad? Como lo vimos en el anterior, que era como máximo 8. Aquí ya no aplica esa regla porque es un método, o más bien es una clasificación diferente. Aquí trabajamos con atributos, antes trabajábamos con datos continuos. Aquí vamos a tener, en este caso, 20 muestras y cada muestra tiene 50, digamos, artículos o elementos que se verificaron o se chequearon. A la derecha del cuadro
quiero que vean que tenemos una columna que dice número de rechazos. Entonces vamos a ver cómo interpretamos esta tabla. Supongamos para la primera muestra, la muestra número 1, que tenía 50 artículos o 50 dispositivos, encontramos 11 que fueron rechazados. O sea, 11 artículos que presentaban alguna no conformidad, algún defecto. Para la muestra 2, que igualmente eran 50, o sea, aquí lo que hacemos es mantener el mismo tamaño de muestra para cada una. Y obviamente lo que vamos a ir llevando es el conteo de los elementos defectuosos que se detectaron en cada muestra. Importante mencionar que si a lo largo de la presentación encontramos una letra N de Nancy, perdón, eso representa el tamaño de la muestra. En este caso, tenemos muestras con un tamaño de 50. Bien. Paso 2, tenemos que calcular el porcentaje de defectos. O sea, aquí agregamos una columna adicional donde colocamos un valor P que representa porcentaje de defectos. Y voy a hacer la aclaración, ¿verdad? O la explicación de cómo logramos ese 0,22 de la muestra número 1. Bastante sencillo. Solamente vamos a tomar el número de elementos defectuosos que se detectaron, que en este caso es 11, y lo voy a dividir entre el total del tamaño de la muestra, que era 50. De ahí sale 0,22. Si ustedes quieren, lo pueden verificar en sus calculadoras si lo tienen a mano. Igualmente voy a compartir pantalla la calculadora para que me ayude ahí algún voluntario a hacer la misma dinámica de hace un rato. Permítame, por favor. Ok. A ver, ¿quién me puede ayudar con la muestra número 5? ¿Cómo fue que obtuvimos ese 28? ¿Quién me ayuda? Adelante. Sí, sería en rechazos el 14 se divide entre 50. Ok, perfecto. Ahí lo tenemos, ¿verdad? 0,28. Ok. Muy bien, excelente. Gracias, compañera. Ok, entonces vemos que es súper sencillito, ¿verdad? Obviamente aquí, vuelvo y repito, si yo lo estoy haciendo a pie, como decimos popularmente, ¿verdad? Y con calculadora, nada más es de tener cuidado de no ingresar datos erróneos. Si lo hacemos en Excel, pues eso es otra historia, ¿verdad? Mucho más sencillo. Paso 3, vamos a calcular los límites. Y para esto usamos las fórmulas que antes les presenté, estas de acá. Y para no estarme devolviendo, lo que hice fue volverlas a copiar aquí en la hojita. Y déjenme ampliar. Por ahí creo que lo tenemos. Ahí. Bien, dice por acá que necesitamos averiguar el promedio de esos errores. Permítame, estoy cambiando pantalla. Ahí. Necesito... ¿qué es esto? Voy a esperar que se me actualice. Ahí está, ahí está. Necesito averiguar entonces lo que es el promedio de los errores encontrados. ¿Cómo se hace? Ya eso ustedes lo vimos, bueno, más bien lo vimos hace un ratito, ¿verdad? O sea, ¿cómo fue que averiguamos este 0,21? Lo que se hizo fue sumar todos, aquí está el cálculo por aquello, ¿verdad? Pero lo que yo hice fue sumar
todos los valores de esta columna. Se suma todo esto y como hay, en este caso tengo 20 valores, porque aquí son 20 muestras, entonces la sumatoria de sus valores se divide luego entre 20. Ojo con eso. Luego de hacer el cálculo, vamos a obtener ese 0,21 que tenemos ahí al final, en esta zona de acá. Bien, cuando ya hemos calculado ese promedio de los errores, necesito redondear. O sea, aquí me dio como resultado 0,207 y creo que voy a hacerlo aquí con la calculadora para que no se me vayan a perder. Síganme en el hilo, por favor, para que no se pierdan ningún detallito y no hayan confusiones. Un momentito. ¿Me confirman si estamos viendo la calculadora en pantalla, por favor? ¿La estamos viendo, chiquillos? Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, les decía que aquí sumamos. Entonces, empiezo por sumar 0,22 más 0,36 más 0,34 más 0,04, perdón, más 0,04 más 0,28 más 0,34 más 0,28 otra vez, más 0,22 más 0,18 más 0,16 más 0,32 más 0,18 otra vez, más 0,2 más 0,2 más 0,26 más 0,2 más 0,28 más 0,2 más 0,18 más 0,24. Y esto lo divido entre 20, porque hay 20 datos sumados. Ahí me sale 0,207, que es igual al dato que está ahí a la derecha, ¿verdad?, de la pantalla. Pero voy a utilizar o voy a aplicar regla de redondeo, que esto es un asuntillo pues que a uno le enseñan, ¿verdad?, yo creo que desde la escuela, pero por aquello hacemos el repaso. La regla del redondeo me dice que después del punto, cuando yo necesito redondear, por ejemplo aquí vamos a utilizar dos decenas, después de dos decimales, perdón, vamos a fijarnos en el valor número 3. Si este valor es igual a 5 o mayor a 5, yo voy a poder redondear el segundo dato, ese 0. ¿Y cómo lo redondeo? A la unidad mayor siguiente. Después del 0 sería 1. De ahí sale este 0,21 que igualmente está a la derecha, donde ustedes pueden observar que dice se redondea, ¿verdad? Entonces, repito, este 0,207 lo voy a redondear a 2 decimales. En este caso, porque tengo 3 decimales, pues utilizo solamente 2. Aplicando regla de redondeo me quedaría entonces 0,21 gracias a este tercer valor que me permite aplicar regla de redondeo. ¿Eso se entiende, chiquillos? Si me confirman. ¿Se comprendió eso? Ok. Ok, adelante, Miriam. No, que quería decirle que el redondeo, eso del redondeo se utiliza mucho en las industrias médicas. Ok. Excelente. Ahí, ¿verdad? Para toda industria a veces nos dicen, mira, apliquemos redondeo y en otras simplemente es imperdonable redondear. Y se los digo, digamos, en lo que es en el ámbito, por ejemplo, financiero, ¿verdad? Cuando hablamos de plata, generalmente el redondeo no siempre es funcional, pero bueno, todo va a depender del entorno en el que nos encontremos, pero aquí sí utilizamos redondeo. Gracias por el dato, compañera. Bien, una vez que ya hemos calculado
este valor promedio, para este ejemplo que es 0,21, voy a poder averiguar los límites superiores e inferiores. Y quiero que observen, aunque hay una diapositiva, les puse la notita, ya se las voy a resaltar. Voy a cambiar aquí nuevamente la forma de proyectar. Ya casi se actualiza, permítanme un momentito. Está un poquito lento esto. Vamos a ver, ahí va. Ahí ya lo tengo en pantalla. Aquí yo les puse esta nota, dice, se redondea y siempre será, ¿qué era? El LCC. ¿Qué significaban esas letrillas, chiquillos? Límite central, ¿no? Perfecto, sí, correcto. Ese es el límite central. Entonces, en este gráfico, cuando yo averiguo el promedio de los errores, va a ser mi límite central. Y aquí, a continuación, tenemos las fórmulas que igualmente teníamos en unas diapositivas anteriores, pero aquí se las volví a colocar. Hago la salvedad ahí particularmente con estas fórmulas, si las ven, son un poquillo como más complejas, ¿verdad? Tienen hasta raíces y demás. Entonces, cuando ustedes utilicen calculadora, pues lo hacen con un poquito más de cuidado. Igualmente, quiero que observen por acá que yo les pongo los valores, ¿verdad? Para que veamos, déjenmelo aquí, para que veamos los resultados o la utilización de los mismos. Por aquello, este número 3 que se observa en la fórmula ya es parte de la fórmula. Por si me dicen, profe, ¿de dónde sacó ese 3? No lo tiene que sacar de ningún lado. Ya pertenece a la fórmula matemática. Y vemos entonces, para lo que es el límite superior, me dice que es P. ¿Qué significaba esto? Esa P con una rayita encima. ¿Se acuerdan qué significaba cuando había una rayita encima? No estoy muy segura, pero creo que es algo de promedio. Sí. Sí está segura, diga que sí está segura, porque sí es. Entonces ahí sería promedio de los errores, ¿verdad? Que es lo que acabamos de averiguar, este 0,21. Y vemos como aquí ya en la fórmula donde yo la estoy despejando, efectivamente está el 0,21. Entonces para el límite superior se suma, para el límite inferior vemos que es la misma fórmula, lo que cambia es que aquí se resta, pero es la misma fórmula. Luego vuelve a decir, bueno, la raíz de promedio por este 1 también es parte de la fórmula, no la hemos sacado de ningún lado, menos promedio, y luego dice acá que se multiplica n por m. Aquí este n por m de una vez lo sustituimos porque ya sabemos que el tamaño de este ejemplo que estamos usando es que cada muestra es de 50 artículos. Entonces, esa n por m es el tamaño de la muestra, que en este caso, repito, es 50 artículos. Cuando ya hemos aplicado las dos fórmulas, entonces tenemos el límite superior es 0,38. Ya habíamos dicho que el central siempre va a ser el promedio de los errores y el límite inferior va a ser 0,04. Con esos datos, jóvenes, vamos a poder trazar los tres límites para el gráfico, que lo vemos acá. Entonces, aquí tenemos, como siempre les digo, muy importante el título. Tenemos los ejes X y Y, que si observamos, aquí tenemos la cantidad de muestras, que en este caso fueron 20, y en el otro eje lo que tenemos son los valores de los errores encontrados, o las no conformidades. Se trazan de acuerdo a los cálculos que acabamos de hacer, los tres límites,
Siempre el central es bueno que lo hagamos punteado para diferenciarlos del superior y del inferior. Cuando ya hemos trazado esto, vamos a graficar y esto es lo mismo que conocimos en el gráfico anterior. Vamos a empezar a hacer las relaciones entre la muestra y el error. Aquí no se me extrañen, ¿verdad? Porque si vemos en este caso las muestras, como que están escondidos unos numerillos, porque vea que la escala va de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, etcétera, hasta el 20. Pero suponemos obviamente que en el medio de cada valor pues están los números impares, ¿verdad? Por aquello. Entonces para la muestra número 1 dice que tiene una altura de, aquí me voy a devolver porque no los memorizo, 0,22. Para la 2 y para cada una de ellas hacemos la misma relación, ¿verdad? De acuerdo a la tablita que teníamos con los datos ya calculados de los errores o los porcentajes de error. Y luego unimos los puntos con líneas, muy parecido a lo que vimos en el gráfico anterior. Y prácticamente, ¿verdad? El análisis o la interpretación que vamos a hacer del gráfico va en la misma línea también de los gráficos de promedios y rangos, pero aquí específicamente estamos enfocándonos en defectos, ¿verdad? Y al igual que lo que sugeríamos, por ejemplo, para el caso de la muestra número 4, aquí lo voy a resaltar, 14, 16, 18, aquí hay serios problemas porque se salió del límite inferior aceptado. O sea, sabemos que en la producción, ¿verdad? Generalmente, pues uno esperaría, o es normal, más bien llamémoslo así, que hayan una que otra variación, pero dentro de lo aceptable, dentro de lo permitido. Cuando se sale de eso, ahí definitivamente hay que muchas veces eliminar o indagar a profundidad qué fue lo que pasó. En casos extremos inclusive se tienen que descartar, ¿verdad? Las unidades producidas porque esas no conformidades definitivamente no las va a recibir el cliente o podrían sugerir, ¿verdad? Errores de calidad, que no es lo que se espera. A diferencia, ¿verdad? De todos los que se mantienen cerca del centro, estamos cumpliendo con esa condición óptima de producción. Y aquí viene pues un poquito de la misma interpretación que acabo de exponer. Ok, ¿alguna pregunta sobre este último gráfico? ¿Queda claro? Ok. Aquí yo siempre lo he dicho, para las personas que no están familiarizadas con la confección de gráficos, la práctica, ¿verdad? Es necesaria. No por lo que vemos hoy, ya nos la sabemos todas, ¿verdad? Jamás. Ya a nivel laboral, pues van a surgir una gran cantidad de situaciones que a través de la utilización de estas herramientas podríamos generar soluciones, ¿verdad? Y mejoras tal vez en un proceso. Y como dice el dicho, la práctica hace al maestro. Entonces, en la medida en que más practiquemos, en que más nos expongamos a la generación de este tipo de herramientas, pues más expertos nos vamos a hacer. Y para aquellos que ya conocen, que ya han participado tal vez en la elaboración de los mismos, pues ojalá que esto sea un breve repaso, ¿verdad? De estas herramientas. Dicho sea de paso, también para hoy les voy a asignar un ejercicio para que ustedes lo puedan aplicar y puedan también responder unas preguntas del examen. En este caso, lo que voy a evaluar en el examen
es un ejemplo de este último tipo de gráfico, los gráficos P o gráficos de errores o no conformidades. Aquí les estoy dando el ejemplo, ¿verdad? Con los datos. Ustedes obviamente lo que tienen que hacer es rellenar aquí los valores, aplicar las fórmulas y dibujar un gráfico, porque precisamente yo por ahí les puedo preguntar cosillas particulares de lo que se puede observar en el gráfico de este caso. Recordarles que no me tienen que mandar la solución de este caso, no me tienen que, o sea, no tienen que subir la solución de este caso a ninguna parte de la plataforma, porque pues no lo estamos manejando de esa manera, lo estamos manejando para que ustedes puedan responder preguntas puntuales que les voy a hacer en el examen. Vuelvo y repito, la información que inclusive ustedes van a poder repasar a través del videíto que está aquí abajo, igualmente les va a servir si quieren hacerlo así para resolver este ejemplo, ¿verdad? De los gráficos de defectos. Perfectamente lo que aquí se explica en el video de reforzamiento les puede funcionar para aquellos que se sienten, digamos que cómodos con el uso de Excel. Para los que dicen, no, profe, vieras que yo prefiero hacerlo a mano, perfectamente hágalo a mano. Sí es importante, muchachos y muchachas, para los que no están familiarizados con el uso de Excel, yo recomiendo, si estamos optando o interesados por optar en un puesto al área de calidad, sí o sí tenemos que aprender a manejar la herramienta de Excel. IPEA tiene cursos de Excel y si no quieren aprovechar, ¿verdad? Esos cursos, pues hoy por hoy, ¿verdad? En la plataforma de YouTube hay muchísimos cursos para principiantes totalmente gratuitos que ustedes también podrían utilizar o aprovechar para ir desarrollando esta habilidad del uso del Excel, que es súper funcional en calidad. No es la única herramienta, ¿verdad?, a través de la cual podríamos usar este tipo de herramientas o ese tipo de herramientas de calidad, pero por lo menos sí es la más básica, ¿verdad?, y la que en cualquier empresa vamos a tener disponible desde la comodidad de una computadora, de una tablet o inclusive del celular. ¿Hay alguna consulta, o también algún aporte que alguien quisiera hacer? No sé si alguien aquí ha tenido la experiencia de utilizar, ¿verdad? Alguno de estos gráficos, tanto el de promedios y rangos como el de errores o porcentajes de error. Ok, ninguno entonces, o sea, supongo que tal vez de pronto para algunos esto sea totalmente nuevo, o me equivoco. Ajá, Miriam. Yo sí he tenido la oportunidad, pero más que todo de interpretarlos, no de elaborarlos, sino interpretarlos. Ok, excelente. Bueno, entonces ya ahí estamos aportando un poquito al conocimiento. Excelente. Para el caso de Brian, dice que también es algo nuevo. Bueno, excelente. Yo me alegro cuando algo de lo que vemos acá es completamente nuevo para nuestros estudiantes, porque ahí la idea es que ustedes puedan tal vez inclusive hasta encontrar, ¿verdad?, eh, algún interés nuevo, ¿verdad?, en la materia. Y vemos que pues en el ámbito de dispositivos médicos aquí lo que intentamos es conocer al máximo todo lo que nos permitiría, ¿verdad?, hacer una buena detección, un buen control, un buen manejo de los procesos que en estas industrias se realizan día con día. Bien, si no hay ninguna consultita o algún adicional que quieran hacer por acá, jóvenes, sería pues lo que teníamos que desarrollar para el día de hoy. Importante, por favor, hagan un buen repaso de todos los procesos que vimos hoy, desen una buena leída al material. Importante, yo de verdad les digo, tal vez no se queden solo con ese ejercicio que les estoy asignando, ojalá pudieran repetir en papel los dos casos que vimos, que ya están resueltos en el material, así pueden confirmar, ¿verdad?, si
todos los procesos los están conociendo, los están interpretando correctamente y lo comparan obviamente con el material que ya está listo. Como siempre, pues estoy a disposición de ustedes a través del correo de IPEA. El examen ya también está disponible en plataforma, cerrando de hoy en 8 al ser el mediodía. Ya estamos cerquita, jóvenes, de terminar este proceso, así que nada de desentendernos ni de bajar, como quien dice, las pilas. Por el contrario, más bien darles un buen empujoncito para que estén bien animados y bien enfocados en esta última semana que nos queda para completar el módulo 5. Ya el módulo 6, les digo, creo que por lo general al ser el último módulo se va como muy rápido, así que mucho ánimo y muchas ganas para que finalmente este proceso de formación pues sea totalmente exitoso para cada uno de ustedes. Ahí estamos en contacto de hoy en 8, si Dios lo permite. Muchas gracias a los que participaron y a los que nos acompañaron en este en vivo, y pues estamos ahí siempre en contacto. Que tengan una feliz noche. Gracias, profe, igual. Gracias. Con gusto. Buenas noches. Buenas noches. Brian. En ese video está esta última gráfica, digamos, como para poder hacerla en Excel. Ya lo entendí. Ese video adicional que viene ahí en el material. Ajá. Digamos, no viene explicado específicamente este gráfico de defectos, pero como es la misma dinámica prácticamente, entonces les va a servir para ambos. Ok. Gracias. Bueno, con gusto.